Hoy es día 9 de mayo del 2026. La lectura que corresponde al día de hoy del Evangelio es de Juan 15, del 18 al 21. Nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta lectura está confirmando que no va a ser fácil la vida de los apóstoles pastoralmente hablando, principalmente en ese entonces. Hoy en día, pues pareciera que siguen lo mismo, porque en aquel entonces, pues a los discípulos, a los apóstoles los mataban. Recuerden que uno de los primeros, bueno, pues, apóstoles que murieron a manos de Herodes Antipas fue Santiago el Mayor, el hijo del señor Zebedeo, sí, que en realidad su nombre es Jacobo. Fue asesinado, le cortaron la cabeza, ¿no? Y y eso le pareció muy bien al pueblo, porque detestaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero así consecutivamente a los demás apóstoles también los fueron matando en diferentes lugares. Sí, a unos los desollaban, a otros les mataban con espada y con piedras, ¿no? Bueno, recordemos que Esteban, uno de los diáconos que habían escogido para hacer servicio, también fue asesinado a pedradas, ¿no? Con piedras. Y dio testimonio quién? Saulo Pablo, que todavía no era convertido. Sí, ya después Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo convirtió. Pero estuvo él de acuerdo, ¿eh? Sí, estuvo siendo testigo. Dijo, sí, pues denle cranky, acaben con él. Pues bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que va a ser muy difícil la predicación. Hoy en día, al menos aquí en México, pues no te matan por predicar la palabra de Dios. ¿Va? Sí hay ciertos lugares en donde te prohíben que prediques, ¿va? Aquí en México, ¿sí? Pero no llegan a tanto, ¿no? A lo mejor sí, pero eso es muy raro. Pero te vas a otros países, estamos en el año 2026, y nos hemos dado cuenta que en África hay ciertos lugares en donde pues matan a los que creen en Cristo y la doctrina de Cristo. ¿Sí? Es algo terrible eso, ¿eh? Y eso está pasando ahorita, ¿sí? Para que pues ustedes lo tengan en consideración, porque pues muchos piensan que no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que pues desafortunadamente, ¿sí? Muchos pues nada más escuchan la versión o las noticias gubernamentales y que no nos quieren decir la verdad de lo que está pasando con mucha gente. En este caso, pues, con gente que conoce a Dios o la doctrina de Cristo. Y pues como les vuelvo a reiterar, ¿no? Está haciendo esto muy actual, ¿no? Muere mucha gente cristiana allá en África. Sí. Y bueno, puede buscarlo en las noticias, ¿eh? O sea, eso es algo que está hoy en día. Y bueno, pues Jesús mismo lo dijo, ¿no? Ya han pasado más de 2000 años y y siguen matando a la gente cristiana, a la gente que sigue a Cristo. Es increíble eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos menciona aquí, dice Juan 15 de los 18 a 21, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Sí, sí, principalmente el Sanedrín, ¿no? Los dirigentes, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios. Las agrupaciones de aquel entonces religiosas pues odiaban a Jesucristo, ¿no? Porque jalaba mucha gente y gente lo estaba siguiendo y ellos querían ser los únicos seguidores que la gente, ¿verdad?, los siguiera a ellos, los únicos. Ellos querían ser
los portadores de la verdad, en donde ellos vivían de la gente. Sí, porque no trabajaban. Les cobraban impuesto, ¿eh? Lo que hoy decimos diezmo, ¿verdad? Y vivían de la gente. Y los manipulaban y aparte los castigaban si veían que cometían algún ilícito, violando la ley mosaica. Y a Jesucristo pues lo empezaban a odiar por todo lo que hacía, que ayudaba al prójimo, daba de comer a la gente, sacaba al demonio. ¿Se acuerdan que una vez le dijeron, tú sacas al demonio con el poder del demonio? Ay, sí. Si fueran del mundo, dice aquí, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Sí, acuérdense que si nosotros nos comportamos como la mayoría de la gente, sí, en lo mundano, en lo terrenal y en lo material, pues no nos ven mal, nos ven normal. Pero si nos empezamos a portar de una manera distinta, con moral, sí, con recato, sí, con religiosidad, si quieren ustedes decirle así, y evocamos siempre a Dios en nuestra vida cotidiana, sí, pues nos empiezan a ver feo, ¿no? Nos empiezan a ver mal, nos empiezan a separar de las reuniones, nos empiezan a hacer el feo. Al menos aquí en México, ¿no? No creo que nos lleguen a odiar, bueno, solamente que ya de plano causes algún problema para la gente, ¿no? Mundana y terrenal, ¿no? Sí. Y ven que vas a misa, que perteneces a un grupo de la parroquia y tienes una actividad religiosa, que llevas a cabo tu sacramento de la reconciliación y de la comunión, ¿sí? Y que asistes a diferentes actividades parroquiales, ¿no? El Jueves Santo, la adoración del Santísimo, o vas al rosario, ¿sí? O vas a las pláticas, ¿no? Y empieza a verte la gente así como mochilón, santurrón, mmm, así no sé, empiezan a ver, ¿no? Y sí, pues así como que nos come santos y traga diablos, dicen, ¿no? Sí, porque a veces tu comportamiento no es idóneo, ¿eh? Vas a la iglesia y te comportas de una manera y sales de la iglesia y eres el perverso de todos los días, ¿no? Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, les dice a los discípulos. Desde el momento, ¿verdad?, que son elegidos por nuestro Señor Jesucristo, dice, yo los he separado del mundo porque, pues, por ejemplo, Simón, Pedro y Andrés eran pescadores, dejaron sus barcas, su trabajo para dedicarse al ministerio, dedicarse a llevar la palabra de Dios a los demás, la doctrina de Cristo, a la demás gente, para que se arrepintieran, se convirtieran y amaran a Dios, ¿sí? Y vivieran de una manera cerca del Señor, en común unión con Dios. Fíjense, entonces, ¿qué iba a vivir su familia de Pedro y la familia de Andrés? Ah, porque pues, tenían familia, no crean que eran solos en la vida, ¿verdad? No, no tenían papá, ni mamá, ni hermano, ni hermana, ni hijo, ni hija, nada, no tenían a nadie. Pues no, pues tenían familia y dejaron todo. Lo que muchas veces pasa con los presbíteros hoy en día, ¿no? Que tienen esa circunstancia, ¿no? Se dedican a la vida sacerdotal y pues se alejan de su familia, ¿no? Porque a veces los mandan a otro estado de la república, a lo mejor los mandan a otro país y entonces pues se alejan, ¿no? Pues lo mismo les pasó a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y, y bueno, pues el Señor ya los había elegido. Vemos a Mateo que era un recaudador de impuestos, lo que es hoy un contador, ¿no? ¿Sí? Y dejó los hijos del señor Zebedeo, los dos, Santiago el mayor o Jacobo el mayor, así se le llama, y Juan, ¿verdad? Se dedicaban a arreglar las redes, ¿sí? Y dejaron su trabajo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Simón, Pedro y Andrés, Santiago el mayor y Juan.
¿sí? Mateo, otro. Ya son 5 que dejaron sus cosas, su trabajo, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, para llevar la palabra a los demás, ¿no? Sí, para evangelizar. Eran los elegidos de nuestro Señor Jesucristo, los principales, porque había mucha gente que lo seguía, ¿no? A Jesús, muchos discípulos, ¿no? Mucha gente. Todos los días lo buscaban. ¿Y ahora dónde anda? No, pues anda en Tiro, en Sidón, ¿no? En Samaria, ¿no? En Capadocia, no sé. Y ahí iban y lo buscaban en Cafarnaún, ¿no? En Bethsaida, no sé. Sí. En Maús, ¿no? Sí. En Betania, ¿no? Iba a ver a sus amigos, a Marta y María y Lázaro. Bueno, su apodo era Lázaro, pero su hermana era Simón, ¿no? Que después le decían Simón el leproso, ¿no? Porque se había enfermado de lepra. Y bueno, pues vemos que pues dejaron sus cosas, su familia. Vemos que Tomás, Judas Tomás, porque era su nombre, Judas Tomás, acuérdense que Tomás era su apodo, que significa mellizo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, él se regresa con su familia. 8 días después regresa a ver a sus compañeros los apóstoles y fue cuando le dicen, oye, vimos resucitado a Jesucristo y él dijo, ay, no, 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 a ver, ¿de cuál fumaste, Pedro? Sí, tranquilo, Juan, estás muy chavo para andar alcoholizándote. No, no les dijo eso, pero pues da a entender de que pues no les creyó. ¿Va? Pues a lo que voy es de que fue a ver a su familia, Judas Tomás, otro, ¿no? Que dejó su familia, ¿no? Y todos los demás apóstoles, ¿eh? Sí. Ahí tenemos los primos de nuestro Señor Jesucristo, los hijos del Señor Alfeo, o Cleofás, que así le decían, ¿no? Que era Santiago el menor o Jacobo el menor, y Judas Tadeo, que Tadeo significa valiente, ¿no? Esos dos eran hermanos y dejaron a su papá y a su mamá para dedicarse así, a acompañar a su primo Jesucristo, ¿sí? Como les digo, o sea, dejaron todo. Por eso dice Jesús, ya los elegí, ya los separé del mundo, ¿sí? Y después dice, acuérdense de lo que les dije. A ver, hagan memoria de lo que les he mencionado. El siervo no es superior al Señor. ¿Se acuerdan de la otra lectura en los días anteriores? ¿Cómo les dice? Amigos. ¿Sí? Si a mí me han perseguido, también ustedes los van a perseguir. No, pues ya, ahí está la nota. ¿Sí? Judas Tadeo, ¿ustedes creen que se atemorizó? Por eso le decían el valiente, porque era entrón. No sé qué postura tendría o corpulencia tendría, pero me imagino que era una persona así fortachona, ¿no? Sí, porque era valiente y le entraba, sí, no se rajaba, era entrón, con lo que dices hoy en día, ¿no? Sí, y bien claro les estaba diciendo, los van a perseguir, ¿eh? Lo mismo le hicieron a Pablo, ¿se acuerdan? Que una vez lo apedrearon a Pablo, o sea, ya convertido Pablo al cristianismo, Jesús lo había, sí, convertido, acuérdense, cuando iba a Damasco, lo dejó ciego 3 días, y después le mandó al profeta Ananías para que lo curara y ya se pusiera a predicar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, aunque no la conocía, pero pues se entrevistó con los apóstoles y ya le contaron, sí, lo apedrearon, ya pensaban que estaba muerto Pablo y que se levanta, se sacude su ropaje y vámonos. Lean los hechos de los apóstoles. Bueno, si han estado escuchando las lecturas de todos estos días, pues saben de qué estoy hablando, ¿eh? Bueno, pues ahí les encargo. Y los invito a que todos los días lean la lectura diaria, ¿sí? Para que tengan ustedes presente esto, ¿no? Sí. Y conozcan. Porque esa es la situación, hay que conocer, hay que estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estudias muchas cosas, ¿sí? Tu profesión, tu asignatura, tu deseo, lo que tú quieres, ¿verdad? Pero pues también hay que estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a eso venimos. Acuérdate que tenemos dos tipos de vida, la mundana terrenal y la espiritual. Y hacemos a un lado lo espiritual, ¿eh? Desafortunadamente. Bien, pues seguimos con la lectura. Dice, acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior al Señor. Si me han perseguido, también nos van a perseguir a ustedes. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes.
¿sí? ¿Por qué? Porque están hablando de Cristo. En este momento nosotros estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. No son palabras de nosotros, por eso estamos leyendo la Sagrada Escritura. No estamos inventando nueva literatura, ni mucho menos. Estamos leyendo esto, ¿sí? Todo esto se lo van a hacer por mi causa. Se los van a perseguir, los van a maltratar. En aquel entonces estaba peor la situación, ¿no? Como les digo, hoy en día aquí en México, estamos en México, no hay mucho problema, ¿no? La gente no te hace caso, simple y llanamente, ¿no? O te manda por un tubo, ¿no? Y cuando son de otras, comunidades, vamos a decir, para no decir, otro tipo de adjetivo, ¿no? Cuando son de otras comunidades, te empiezan a cuestionar, ¿no? Y te empiezan a decir, a ver, tú eres católico, a ver, ¿por qué adoran a los santos? ¿Por qué adoran a la Virgen? ¿Por qué creen que los santos hacen milagros? Oye, ¿es cierto que tú crees que existe el purgatorio? Oye, ¿es cierto que en la Eucaristía está Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad? A ver, explícame, a ver, dime, a ver. Y empiezan a uno a... Y si sabes contestar, no, pues los degollas. Pero si no sabes, ahí te quedas tú ahí todo chiquito, ahí como diciendo, ay, pues sí, ya me habían invitado a estudiar la palabra de Dios y mira, ahorita que estoy en la situación, me están, pues agobiando, ¿no? Hmm. Bueno, pues aquí Cristo mismo se lo está diciendo, todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió, por eso la gente no sabe, ¿verdad? No conoce a Dios y por eso en aquel entonces los apóstoles pues, los estaban maltratando. Y como les digo, hoy en día pasa lo mismo, ¿no? La gente dice, pues yo no creo en Dios porque te salen con cada cosa, ya les había explicado, ¿no? ¿Por qué no acaba con las guerras Dios? ¿Por qué no acaba con la peste Dios? ¿Por qué no acaba con el hambre Dios? ¿No? ¿Por qué no acaba con la muerte el Señor y se muere gente buena, gente provechosa, que aporta al mundo? ¿Por qué se muere? ¿Por qué no se mueren los malos? Fíjese que yo conocí a un señor, ¿verdad? Estudió y era bueno en cómputo, trabajaba en un banco. No voy a decir el nombre del banco, ¿no? Pues no voy a hacerle popularidad al banco, ¿no? Y era el mero mero de ese banco aquí en México. Pues ahora con la pandemia, pues que se enferme, que se muera. Y eso que todos tratábamos de cuidarnos, ¿no? Nos vacunamos y nos poníamos nuestros antifaces, ¿no? Cubreboca, ¿no? Dicen cubreboca, pero es cubre nariz y boca. Pero bueno, y que se muere. Imagínense, dejó a sus dos hijos, ¿verdad? Ya un poquito grandes, ya de 13, 14, 16, 17 años, ya no eran unos bebés, niños, ¿verdad? Pero conozco a otro muchacho, casi de la misma edad que él, pues drogadicto y malviviente, y que anda pidiendo dinero en la calle. Ese nunca se cuidó, nunca se tapó la boca, en su casa se enfermó la mamá, eso lo supe yo, y de la pandemia del COVID, ¿no? Y él no se enfermó y no se murió. Y la gente dice, bueno, ¿por qué Dios permite que se muera la gente buena y provechosa, que aporta, y los malos los deja vivir? Para todo le echan la culpa a Dios, para todo, ¿sí? Pues es que no conocen a Dios, no saben, porque no han estudiado, al menos tenemos 73 libros los del canon largo y 66 libros del canon breve. Pero al menos en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, con que los lean, los estudien, los entiendan, los interpreten y los lleven a cabo, con eso es más que suficiente. No necesitan ustedes internarse en los libros del Antiguo Testamento. Es el Tanaj de los judíos, la Torah, que es el Pentateuco de los judíos, los 5 primeros libros de la Biblia. Con que estudies el Nuevo Testamento, acuérdate que el Nuevo Testamento es Nuevo Testamento. Ya les había platicado eso, hermanos. Si ustedes van con un notario y le dicen, venimos a darle lectura a nuestro testamento que nos dejó. Sí, cómo no. Traemos dos. Traemos el antiguo y traemos el nuevo. ¿Cuál creen que el notario les va a decir que es el efectivo? Pues el nuevo. El antiguo ya, o sea, ya está caduco. Dirán ustedes, entonces no sirve.
Acuérdense que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo le dio plenitud a lo del Antiguo Testamento. Hagan de cuenta que el Nuevo Testamento es como el Antiguo Testamento remix, para que me entiendan los de hoy en día, ¿no? Sí, ya está remasterizado. Bueno, hermanos, espero que hayan comprendido este mensaje que les doy con respecto a esta lectura del día de hoy, lo que nos estaba mencionando Jesucristo, ¿sí? Y que pues hay que ponernos a hacer el bien a los demás, llevar la palabra a los demás y ayudarles, ¿sí? Y que va a haber problemas, ¿eh? No se vayan allá a Jerusalén a empezar a hablar bien de Jesucristo porque los van a escupir, los van a apedrear los judíos ortodoxos, ¿verdad? Sí, porque pues, eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, respeten los lugares, sí, no tienen por qué ir a pues a gritar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, lo pueden hacer ustedes internamente. Pero bueno, es un mensaje o un consejo que les doy. Que Dios los bendiga.